Constituyen la potencia para transportar mercancía, así como la velocidad que desafía a la física. Conectan océanos y transportan a los hombres a bastante profundidad de la superficie terrestre. Sufren accidentes a propósito para mejorar su seguridad y están diseñadas para durar. Propulsadas por diésel, electricidad o vapor, se presentan en todas las formas y tamaños. Algunas incluso van por el aire. A continuación, la verdadera historia de las locomotoras en... Maravillas modernas, locomotoras. Presencia el orgullo de Francia, el tren à grande vitesse, o TGV, cuya traducción sería tren de alta velocidad. Pero como ocurre con el resto de trenes, la locomotora es la que genera toda esa potencia. Mientras recorre los 1.770 kilómetros de vías, la locomotora del TGV demuestra por qué ostenta en la actualidad el título de la locomotora más rápida del mundo. Como podéis observar, estamos circulando a 300 kilómetros por hora. Parece un sueño. Ha sido sencillo. 300 kilómetros hora es la velocidad media en gran parte de la red del TGV. Los cables de alta tensión son los que suministran la potencia a la locomotora. De ahí, 25.000 voltios de electricidad se transforman en energía mecánica que se transfiere a los motores que contienen las ruedas del tren. Incluso a velocidades como esta, en el interior del TGV, la conducción es firme y suave. Pero si el maquinista ve algo en la vía, no hay mucho que pueda hacer para evitar impactar contra él. Si ves algo en la vía, no te va a quedar más remedio que atropellarlo. Circulando a 300 kilómetros por hora, necesitarías 3 kilómetros para frenar. Por lo que si ves algo, obviamente es demasiado tarde. En 1990, el TGV estableció el récord mundial de velocidad en la increíble cifra de 515 kilómetros por hora. Pero en 2007, los funcionarios del TGV querían aspirar a más. De modo que tras las debidas modificaciones, el TGV tendría que superar ahora los 516 kilómetros por hora. Tras la debida comprobación, el valor oficial de la velocidad es de 574 kilómetros por hora. 574 kilómetros por hora equivale a 357 millas por hora, lo que supone un nuevo récord del mundo. La memorable carrera demostró una vez más que en materia de velocidad el TGV es el rey de los raíles. Hoy en día el TGV puede que sea la locomotora más rápida sobre raíles, pero este es el aspecto que presentaban antes los trenes de alta velocidad. A principios del siglo XX, las locomotoras apenas alcanzaban los 160 kilómetros por hora. Pero en cuanto a apariencia, la mayoría de los fans de locomotoras estarán de acuerdo en que no hay nada más humeante que aquellas propulsadas por vapor. Esta belleza construida en 1924 es un claro ejemplo de ello. El número 90 de la empresa Volkswagen. Hoy en día todavía sigue en funcionamiento en la red ferroviaria de Estrasburgo, en Pensilvania. Actualmente es un tren turístico, de modo que podemos subirnos a bordo para realizar un trayecto corto. Una locomotora como esta ayudó a Estados Unidos a ponerse a toda máquina rumbo al siglo XX. Ya estamos listos para partir. Voy a soltar los frenos y aplicar vapor a los cilindros a través del acelerador. De mí depende que las ruedas no patinen, por lo que quiero ir aplicando potencia gradualmente.
Aplicar potencia requiere el trabajo en equipo del maquinista y del hombre a su izquierda que palea el carbón desde el tender a la caldera, es decir, el fogonero. Ahora el fogonero necesita alimentar ese fuego. Por medio de la experiencia, él sabe perfectamente cuándo palear carbón. Se trata de un esfuerzo coordinado. Cuando necesitas vapor, él de antemano ya tiene que haber pensado en producirlo. Antiguamente quemaban aproximadamente 1,5 toneladas de carbón a la hora. Un fogonero solía trabajar jornadas de 12 horas. Podía quemar más de 12 o 15 toneladas de carbón al día, paleándolo manualmente desde el tender. Introducir el carbón en la caldera es el primer paso para producir energía. Dado que nuestra cámara se derretiría debido a los 2500 grados de temperatura de su interior, la mejor manera de ver cómo funciona un motor a vapor es que nos colemos en la típica caldera de una locomotora. Esta, de hecho, se está reparando en el taller de reparación de ferrocarriles de Estrasburgo. El fogonero echa el carbón por el agujero de la parte posterior que cae en este contenedor. Este contenedor se denomina fogón. Alrededor del fogón hay agua. El agua está por toda esta zona y su nivel llega más o menos hasta aquí. Siempre ha de estar por encima del fogón, de lo contrario este se derretiría. De modo que el calor del fuego calienta el acero del fogón, haciendo que el agua hierva, y eso es lo que produce que el vapor ascienda hacia la zona de vapor y que salga por el domo de vapor. En el interior del domo de vapor hay una válvula reguladora. Cuando el maquinista empuja de la palanca del acelerador, se libera vapor en un conducto que lo dirige a los cilindros de la locomotora. Dentro de los cilindros, el vapor genera el movimiento de los pistones. Los pistones empujan el vástago de pistón y este a su vez hace que las ruedas se muevan. Regular la presión de vapor en el interior de la caldera resulta fundamental. Si hay poca presión, el tren pierde velocidad, pero si de lo contrario hay mucha, la caldera podría explotar. El diseño de la caldera resultó ingenioso, pero dado que el carbón se suministra desde la parte trasera, genera un problema para el maquinista. Esta enorme caldera me impide ver bien. Tengo que asomarme para ver lo que tengo por delante del motor. Miro constantemente en busca de cualquier objeto que pueda obstruir el paso. Árboles, ganado o cualquier cosa que pueda resultar problemática. Esa es la razón por la que los diseñadores de locomotoras inventaron el quitapiedras. Como su propio nombre indica, el quitapiedras retira las piedras de la vía. Sin embargo, esta protección no puede evitar el desgaste o rotura generados por una locomotora de 100 toneladas durante los trayectos sobre una cabeza de vía de 5 centímetros de ancho. Las ruedas se desgastan. Al igual que en los coches, el neumático de una locomotora va montado sobre la rueda, solo que estos neumáticos están hechos de acero y para cambiarlos es necesario calentarlos. La rueda de la locomotora de vapor se achata y se queda pegada al eje. Para quitarlo colocamos un aro de fuego y calentamos la rueda a unos 400 o 500 grados. Cuando se calienta se dilata y finalmente se formará un hueco entre la rueda y el eje. De esta manera podremos separarla del eje y cambiar la rueda. Ponemos una rueda de acero nueva y listo para emprender el viaje. Esto resulta relativamente sencillo en un taller mecánico. Antiguamente, cuando las cosas se rompían en pleno viaje, el maquinista ejercía también de mecánico. La tecnología fallaba constantemente. El maquinista, por medio de su vista y oído, tenía que estar pendiente de cualquier problema que pudiera surgir. Cuando veían algo en la vía, había llegado el momento de tocar el silbato. Cada vez que suena el silbato de un tren de vapor, llena el aire por completo. Habla un lenguaje único y universal. Cada maquinista toca el silbato de forma diferente. Ante un paso a nivel, oiréis dos silbidos largos. Uno corto y uno largo a medida que nos aproximamos al cruce. En 1930, el silbido de las locomotoras de vapor dejó de oírse cuando los diseñadores se interesaron por las nuevas tecnologías.
En 1934, Electromotive lanzó una línea de locomotoras diésel eléctricas con un diseño más aerodinámico, cuyo mantenimiento era más sencillo y cuyo combustible resultaba más barato que el carbón de las locomotoras de vapor. Hoy en día las locomotoras diésel eléctricas tienen una apariencia distinta, pero siguen siendo el estándar de la industria. Empresas como Electromotive, Diesel en Londres, Ontario, fabrica cientos de ellas al año para el mercado internacional. Cada una se empieza con una placa de fundición de acero. Lo que vemos aquí es una placa de fundición. Mide 4,4 centímetros de grosor, 21 metros de largo y 1,8 metros de ancho. Pesa aproximadamente 13.590 kilos. La placa comienza el viaje boca abajo para que los soldadores y cortadores puedan añadir largueros y travesaños a los bajos. La armadura de la locomotora va cogiendo forma. Más tarde, se traslada a otra zona para continuar el proceso. La armadura en sí pesa unos 36.200 kilos. Se da la vuelta a la placa de fundación y se posa en la zona de ensamblaje. Aquí es donde se colocan algunos de los componentes más importantes. Esto que vemos aquí son los tanques de aire comprimido que abastecen a la locomotora así como a los automotores. Encima de nosotros vemos la instalación del tanque de combustible de 22.700 litros de capacidad. Apretamos unos cuantos pernos y la parte inferior de la locomotora ya está lista. Mientras tanto, en otras zonas de la planta los trabajadores ensamblan otros componentes como el montaje de esta rueda que está dada la vuelta. Se compone de ruedas, engranaje, eje y motor eléctrico. Aquí es donde interviene la parte eléctrica del motor diésel eléctrico de la locomotora. Tenemos una rueda de 453 kilos y de 109 centímetros de diámetro. También un engranaje dentado que pesa aproximadamente 227 kilos y un eje de 23 centímetros de diámetro situado sobre un motor de tracción eléctrico. Junta 3 pares de ruedas y ya tenemos un bogie. Este bogie está a punto de dar su primer giro. Lo levantamos y le damos la vuelta para ponerlo del derecho. A continuación, en el ensamblaje final, la armadura también está a punto de dar un giro. Colocan la armadura encima del bogie, colocan la cabina en su sitio y lo único que necesita esta locomotora es la fuerza motriz. En efecto, el motor diésel. Esto que vemos aquí es el motor diésel que usamos en una de nuestras locomotoras. El motor normal de un coche normalmente tiene entre 4 y 6 cilindros aproximadamente de este tamaño. Compara el tamaño con los que utilizamos aquí. Aquí se utilizan 16 cilindros. Este motor pesa aproximadamente 18.144 kilos. Obviamente el motor de un coche es mucho más ligero. El motor de un coche tiene aproximadamente 200 caballos. Este de aquí, en cambio, tiene cerca de 4.300 caballos de potencia. Desde aquí utilizamos una grúa pórtico para levantar el motor y colocarlo en una de nuestras unidades. En el interior, los mecánicos enganchan el motor a un alternador de 8 toneladas. La locomotora diésel eléctrica está lista para que empiece a funcionar. Cuando lo hace, así es como funciona. El motor diésel envía energía mecánica al alternador. El alternador transforma esa energía en electricidad. Esta electricidad se envía a los motores de tracción eléctrica de los bogies. Los motores hacen que las ruedas giren, lo cual aporta potencia a las vías. En el mundo de las locomotoras, la potencia en las vías se mide mediante el esfuerzo de tracción. A mayor tracción, mayor fuerza de arrastre de la locomotora. El objetivo del esfuerzo de tracción es controlar la fricción. El secreto reside en una de las sustancias más sencillas. Lo que queremos aquí es intentar conseguir una buena fricción en la superficie de la rueda cuando entra en contacto con la propia vía. De modo que para aumentar la fuerza de fricción entre estas dos superficies, utilizamos esta lanza de manguera que contiene arena. Esto lo que hace es aumentar la fuerza de fricción, lo que a su vez aumenta el esfuerzo de tracción sobre la vía. Mientras la arena aumenta la fricción por la parte inferior de la rueda, a tan solo unos centímetros de distancia, en el reborde de la rueda, hay un rozamiento con un pequeño dispositivo que disminuye la fricción. Esta es precisamente la fuerza de fricción que no queremos. Se encuentra entre la superficie de la rueda y la superficie interna de la vía. De modo que lo que hemos hecho para contrarrestar esto ha sido poner un dispensador de lubricante en el reborde con un lubricante a base de grafito que hace contacto con la superficie. Se encarga de aplicarlo a medida que la rueda gira. De esta forma se reduce la fuerza de fricción entre esta superficie de la rueda y la propia vía.
Tras asegurar todo el acero, se atornillan los pernos y se montan los motores que conforman una de las locomotoras de mercancías más grandes del mundo. Nos encontramos ante una locomotora de la casa ya finalizada. La locomotora mide 23 metros de largo, 5 metros de alto y 3 metros de ancho. La propia locomotora pesa 193.000 kilos. En realidad es la bestia de carga de la industria. Pero antes de que se desate la bestia de carga, hay que testarla en la pista para pruebas. Vamos a ponernos a la máxima potencia, es decir, 8, y veremos cómo aumenta el esfuerzo de tracción. Debería alcanzar los 4.500 caballos de potencia. Va muy bien. Es un buen motor. Es una locura lo que tira. ¿Locura? ¿Y qué te parece esto? No hay nada como una colisión para descubrir los puntos débiles de una locomotora. Este es el TTCI, el Centro Tecnológico de Transporte a las afueras de Pueblo, Colorado, y el lugar donde la Administración Ferroviaria Federal lleva a cabo investigaciones. Los fabricantes de locomotoras, por su parte, envían a sus técnicos para que prueben sus últimos diseños, para ver los restos de los trenes y estudiarlos para mejorar la seguridad y su desarrollo en un futuro. Una de las cosas que se hacen aquí en el TTCI es provocar colisiones. Es una de las ventajas con las que contamos por el hecho de estar en un sitio tan aislado como este. Se han realizado las vías que hay justo detrás de mí. Colisiones de este tipo no suceden a menudo. Y ya sea el otro vehículo, un coche o un camión tratando de cruzar un paso a nivel, o un tren al que han desviado hacia la vía equivocada, el resultado siempre es el mismo. La locomotora gana. Tal y como muestra este accidente de prueba, los daños causados por la locomotora al subirse encima del vagón son cuantiosos e incluso podría poner en peligro la vida del maquinista que está en la cabina. Mediante el estudio de los vídeos de los accidentes, fabricantes como Electromotive Diesel o EMD son capaces de desarrollar formas de reducir los riesgos incluso ante el peor de los accidentes. Un choque frontal entre dos locomotoras. Para las colisiones frontales hemos desarrollado un antiencaballamiento. Toda esta estructura de aquí es el antiencaballamiento. Está diseñado para resistir una fuerza fuerte y ascendente en estas dos zonas y evitar que el acoplador suba hacia esta estructura principal y que el otro tren se suba encima de la cabina. Cuando dos locomotoras sin antiencaballamiento colisionan frontalmente, la locomotora que circula a mayor velocidad puede ascender y chocar contra la cabina de la otra locomotora. Pero si una locomotora contiene un antiencaballamiento, el acoplador de la otra locomotora se topa con el antiencaballamiento, impidiendo que suba hacia arriba y desviando la energía lateralmente. El antiencaballamiento de EMD se utilizó por primera vez en 1989. Actualmente el comportamiento frente a impactos de las locomotoras estadounidenses es inmejorable. Es el resultado de los diversos test a los que los sometemos aquí y el hecho de que el personal del EMD incorpora la información de nuestras actividades a la hora de diseñar sus cabinas. En la pista para pruebas exterior del TTCI, los ingenieros de EMD están evaluando lo último como elemento de diseño, lo que ellos llaman la cabina aislada. Su objetivo es conseguir la cabina más silenciosa del sector. Intentamos controlar el ambiente de trabajo. El principal propósito es que en la cabina no se oiga el ruido de los 4.500 caballos de potencia que tenemos a tan solo 6 metros de distancia. EMD intenta reducir el ruido y la vibración del interior de la cabina separándola del compartimento del motor. Para registrar el nivel de decibelios, los técnicos han colgado micrófonos a la altura del oído por toda la cabina. El objetivo son 80 decibelios o menos. A continuación llega el momento de empujar la palanca del acelerador para ver si funciona el invento. Incluso a toda máquina el nivel del ruido apenas excede de los 75 decibelios, lo que equivaldría a una conversación normal entre dos personas. Esto constituye una victoria para los diseñadores de EMD. Y ya que están aquí, recogen información acerca de la vibración de la cabina. Hemos instalado sensores por toda la cabina. Uno de ellos está justo aquí. Con este sensor medimos la vibración del asiento en todas las direcciones, arriba y abajo, adelante y atrás y lateralmente. Los técnicos recogen la información en el vagón de pruebas que hay detrás de la locomotora.
Luego, EMD utilizará esa información para desarrollar más formas para mejorar sus locomotoras, así como la seguridad de los maquinistas. En otra zona del centro de pruebas, el TTCI ofrece a los fabricantes de locomotoras una forma de comprobar el acero con su sistema de detención automática de grietas en las ruedas. El sistema utiliza ondas sonoras para hacer una instantánea de las ruedas de las locomotoras cuando pasan por un sensor ultrasónico. Ahora mismo, esta primera rueda va a pasar por el sensor ultrasónico. Una vez que recoge la información, se reinicia y recoge la información del segundo par de ruedas. Envía energía ultrasónica a la rueda y comprueba si hay grietas. A continuación, esa información se transmite al ordenador que tenemos en esa caseta. En el interior de la caseta, los resultados aparecen en la pantalla del ordenador a tiempo real. Cada forma rectangular representa una rueda. Las líneas revelan algún tipo de defecto. Aquí vemos que las ruedas de la locomotora tienen grietas térmicas. Esta de aquí presenta una grieta horizontal. Esta información se envía al equipo de mantenimiento para que sepan lo que tienen que hacer para corregirlo. Mientras el TTCI ayuda a detectar los defectos de las locomotoras, una red de estaciones de servicio por todo Estados Unidos está preparada para arreglarlas. Una de las mejores es el centro de mantenimiento de CSX en Waycross, Georgia. CSX es la empresa de transportes más grande de la zona este de Estados Unidos. Todos los días, miles de locomotoras CSX atraviesan el país transportando mercancía. Mantenerlas operativas resulta crucial para obtener buenos resultados. El tiempo es dinero y cada una de estas locomotoras cuesta 1.520.000 euros. Y si están paradas no podemos utilizar ese activo. Podemos dar servicio hasta a 12 locomotoras a la vez. Esto es sencillamente una estación de servicio para locomotoras. En esta estación de servicio se trabaja a contrarreloj. Es como la entrada a boxes de un automóvil, pero para locomotoras. En el momento en que entra una locomotora, un equipo de trabajadores se pone manos a la obra. El objetivo es hacerlo en menos de una hora. Aquí comienzan las tareas del centro de servicio de locomotoras. En este centro damos servicio a entre 75 y 100 locomotoras al día. Aquí es por donde introducimos la arena. Se introduce mediante un embudo. Aquí tenemos a un mecánico que está cambiando un dispensador de lubricante para evitar el desgaste del mismo cuando haya curvas en las vías. Aquí hay otro mecánico comprobando el agua y el aceite para asegurarse de que el motor diésel funciona correctamente. También están repostando el combustible. El depósito de combustible de una locomotora puede alcanzar desde los 6.800 hasta los 20.400 litros. En este centro, repostamos 454.600 litros de combustible diésel al día. Mientras unos operarios trabajan en la parte superior, otros, en cambio, trabajan desde la zona inferior. Mientras en la parte de arriba están trabajando, en la parte inferior van a cambiar las zapatas de freno. Warren va a retirar esta zapata de freno y la va a sustituir por una nueva. Tiene que retirar la chaveta del freno, coger la antigua zapata, cambiarla por una nueva y volver a poner la chaveta del freno para que la zapata de freno se mantenga en su sitio. Tras esto, estará lista para irse. Aquí tenemos una zapata de freno gastada. Sin duda, necesita una zapata nueva. Aquí tenemos la zapata nueva que vamos a instalar. La nueva zapata debería durar aproximadamente unas 3 o 4 semanas, dependiendo del nivel de tráfico al que esté sometida la locomotora. Por supuesto, hay ocasiones que requieren levantamiento de peso. Para estos casos, las locomotoras se trasladan a otra zona distinta donde los mecánicos realizan otras labores. Desde reparaciones superficiales a reconstrucciones totales del motor. Más que nada reparamos daños provocados al atravesar algún accidente que hubiera en la vía o la carretera. Cambiamos alternadores, hacemos muchas cosas distintas. En definitiva, reconstruimos las locomotoras. Una vez que las locomotoras están listas para pasar a la acción, se acicalan con una ducha rápida en el lavado de CSX. Se les quita la suciedad porque a CSX le importa su imagen. Estamos orgullosos de nuestra empresa y por eso queremos dar una buena imagen ante el público. Pero las apariencias engañan. ¿Alguna vez habéis visto un barco de 70 millones de toneladas sujeto por un pequeño motor? Aunque parezca increíble, estas mini locomotoras del Canal de Panamá pueden. Cerca de 14.000 veces al año guían de forma firme y lenta a barcos a través de las 3 esclusas que conectan los océanos Pacífico y Atlántico.
Aquí, el tamaño importa menos que la precisión. Las locomotoras tan solo miden 4 metros de alto, 3 metros de ancho y 11 de largo, pero las labores que realizan nada tienen que ver con su pequeño tamaño. El precio que cobramos a los barcos depende de su tamaño. A nuestra derecha tenemos un transatlántico. Este tipo de barco paga el peaje más caro, aproximadamente 150.000 euros. Con estos precios, las 40 empresas de transporte que envían navíos por el canal a diario esperan que se haga de forma segura y eficaz, como ocurre con este carguero panameño de 70.000 toneladas que viene del Pacífico. La esclusa es muy pequeña para este barco, de modo que la operación va a ser lenta. Las locomotoras tienen que tener especial cuidado con un barco de estas dimensiones. A medida que el carguero se acerca a la esclusa, 8 locomotoras, 4 a estribor y 4 a babor, se ponen en posición. El barco mide 32 metros de ancho y la esclusa 33,5. En los próximos 800 metros, las pequeñas locomotoras guiarán a este carguero hasta el final de la esclusa. El trayecto cuidadosamente coreografiado comienza cuando el personal del carguero tira una cuerda que irá conectada a 2 cables de acero conectados a un cabrestante hidráulico situado en el lateral de las locomotoras. La idea es conectar los cables de la locomotora con el barco. Como podéis ver, hay 2 locomotoras que se encargan de la proa del barco. Luego veremos otras 2 que se van a encargar de la parte trasera del carguero, de la popa. Las 8 locomotoras están bajo la dirección de un piloto especialmente formado a bordo del barco que trabaja para el canal. Su primera orden para los maquinistas de las locomotoras es apretar bien los cables para que el carguero quede bien amarrado en el centro de la esclusa. Luego las locomotoras y el barco se ponen de acuerdo mientras que el piloto propulsa gradualmente el barco mientras ordena a las locomotoras que se muevan al unísono con él. De aquí en adelante, se trata de evitar que los laterales de acero del barco toquen las paredes de cemento de la esclusa. Como podéis ver, el carguero está muy cerca de la pared. Lo mismo ocurre por el otro lado. Tienen que ser capaces de coordinarse con el piloto para mantener el carguero lo más en el centro posible. Solo hay 61 centímetros a cada lado. Cualquier pequeño fallo y el barco chocaría contra la pared, lo cual podría provocar daños. La velocidad máxima de estas locomotoras es de 16 kilómetros por hora. Pero con un barco de este tamaño y con tan poco margen de error, avanzan a tan solo 5 kilómetros por hora. Incluso a esta velocidad, los fallos pueden resultar caros, de modo que para minimizar cualquier confusión entre el capitán del barco y el maquinista de la locomotora, no mantienen una conversación, tan solo órdenes y acción. El maquinista escucha las órdenes del piloto vía radio. Cada vez que escucha una orden, tiene que tocar la campana para reconocer que ha recibido la orden. Básicamente, el maquinista de la locomotora tiene 2 funciones. La tracción, que controla con esta mano, y con la mano izquierda controla los cables con los 2 mandos, uno para cada cable. Mantiene el barco en el centro, junto a su compañero del otro lado. El piloto le ha pedido que enrolle más cable. No tienen que hacer más que mantener los cables firmes. Se está moviendo hacia adelante poco a poco. Mientras que el barco tiene su propia fuente de energía, las locomotoras están propulsadas por electricidad que les llega a través de las vías. Las vías cuentan con 480 voltios de electricidad. En el centro de la vía, una rueda dentada de acero tira de la locomotora. La electricidad viene de debajo de una central eléctrica especialmente diseñada que recorre todo el trayecto. Nos encontramos en el interior del túnel de maquinaria, justo debajo de las vías de las locomotoras que se extienden a lo largo de toda la pared. De aquí es de donde las locomotoras obtienen la electricidad. Esto es un transformador que convierte el voltaje de 2.400 voltios en 480, que es la potencia que necesitan las locomotoras. Estos son los disyuntores de la electricidad que se suministra a las locomotoras de la parte superior. En la parte superior, el carguero panameño está dentro de la cámara de la esclusa. Mientras esta se llena de agua y el barco asciende, sigue estando firme gracias a la labor de los maquinistas de las locomotoras. En este momento las locomotoras solo tienen que mantener la posición del carguero, es decir, mantener firmes los cables para impedir que el barco choque contra la pared y de esta manera evitar posibles daños. Mantener un carguero de 63.000 toneladas centrado en la esclusa requiere tensión. La mayoría de esa tensión se centra en los cables. De modo que los cables se revisan rutinariamente para soportar el doble de tensión que necesitarían en la esclusa.
Para los ingenieros de locomotoras, el estrés llega si sucede algo a lo que todos temen, que las locomotoras caigan al agua. Los cables están sometidos a mucha tensión, de modo que las locomotoras han de hacer mucha fuerza para evitar que éstas caigan al agua. Para ello contamos con las ruedas de seguridad. Estas están sujetas a esta parte de la vía, de modo que da igual la fuerza que ejerzan en los cables, ya que no descarrilarán. De los miles de viajes durante los casi 100 años de historia del canal, tan solo una locomotora se ha caído al agua. Fue debido a un fallo humano. Si echamos un vistazo más de cerca, veremos el sistema de seguridad a prueba de accidentes. Aquí vemos los bajos de la locomotora en el foso de mantenimiento. Aquí están las ruedas de seguridad. Estas impiden que la locomotora vuelque y caiga al agua. Las puertas de la esclusa están abiertas. Como miles de barcos anteriormente, el carguero está a punto de abandonar el estrecho pasadizo para dirigirse a las aguas abiertas del Océano Pacífico. El barco está listo para salir de la esclusa. Estamos llegando al final de la pared. Acaba de pedir al número 3 que suelte los cables, que suelte amarras. De modo que es lo que se dispone a hacer el hombre que está delante. Acaba de pedir a la locomotora de babor que suelte amarras. Van a soltar los cables. Está dando la señal para que los marineros de cubierta puedan soltar el cable del barco. Lo soltarán en cualquier momento. Y allá van. De acuerdo, ya hemos soltado el barco. 45 minutos después de que entrara en la esclusa, otro barco ha recorrido el trayecto de forma segura. Para las pequeñas locomotoras del canal, una larga fila de pasajeros está esperando para entrar a la esclusa. Si quisieras montarte en una de estas locomotoras, tendrías que coger un ascensor para llegar hasta ellas. Se encuentran a 183 metros bajo tierra. A 183 metros bajo tierra, en el interior de la mina Bailey, en el suroeste de Pensilvania. Una flota de las locomotoras más inusuales está muy solicitada transportando a los mineros, así como el equipamiento a través de un laberinto de túneles que se extiende durante cientos de kilómetros. Los mineros llevan extrayendo carbón de esta mina desde 1984 y algunas de las locomotoras originales siguen de servicio. La flota está propulsada por 3 fuentes distintas: electricidad, batería y diésel. Las locomotoras eléctricas van enganchadas a un cable eléctrico en la parte superior, lo cual conlleva ciertas limitaciones. Este es un trolebús de batería muy antigua. La electricidad toma la corriente de un cable aéreo. Esta tecnología se ha estado usando en las minas durante décadas. El problema con las viejas tecnologías es que tiene que estar debajo de ese cable para que funcione. Cuando se sale del cable, se para. Otro inconveniente de la obsoleta línea del trolebús son los 300 voltios que cuelgan del techo esperando a darle un bocado a cualquiera que lo toque sin querer. Por otro lado, los apagones también suponen un problema. Si se plantea algún problema eléctrico o algo se avería, no se puede hacer nada. Si hay cualquier problema eléctrico en la mina y tuvieras que salir al exterior, no podrías. Las locomotoras de batería de las minas eliminan la necesidad de una línea aérea de trolebús, pero las baterías de los coches no funcionan eternamente. De hecho, tienes que llevarlas a una estación de carga y cargarlas. Mientras las cargas, no puedes utilizarlas, por lo que cuentas con una herramienta menos. Habiendo considerado todo, la fuente de energía que la mayoría de los mineros prefiere puede sorprenderte: el diésel. El diésel es mucho más seguro. Se evitan los peligros de cualquier cortocircuito en una mina de carbón y el peligro de incendios en el interior de la mina. Con el diésel estamos seguros. Espero poder cambiar la totalidad de los vehículos de esta mina a diésel, porque sinceramente creo que es el futuro para los vehículos oruga de esta mina de carbón. ¿Os preguntáis cómo los mineros de Bailey pueden coexistir con los gases que emiten las locomotoras diésel? La empresa Brookville Equipment en Brookville, Pensilvania, lleva fabricando locomotoras subterráneas diésel desde 1980. Ellos tienen la respuesta a la pregunta en referencia al diésel. Antes de nada tenemos que tener en cuenta la seguridad y la salud de las personas que trabajan en esas condiciones. Este es un motor diésel de 170 caballos de potencia. Está permitido su uso en sitios subterráneos. El fabricante de motores tiene que pasar una serie de test donde se miden las partículas y se les concede un certificado.
A su vez, Brookville ha instalado el último modelo de un sistema de filtrado para que los mineros puedan respirar sin ningún peligro. Para poder usar motores diésel en una mina de carbón subterránea, tienes que tener un sistema adicional de tratamiento de los gases. El gas se libera, pasa por un catalizador que rompe las partículas de diésel. Los gases de escape llegan hasta este filtro, donde hay un filtro de papel sustituible. Se utiliza para capturar aproximadamente el 95% del hollín del diésel que se libera del motor. Por eso no huele al combustible del motor diésel. Cuando llega el recambio, el filtro usado se tira a la basura. Para la típica locomotora diésel Brookville, empleada en la mina, se cortan, perforan, forjan y ensamblan cerca de 2.000 piezas. El diminuto armazón se construye de forma distinta. El motor estaría en la parte trasera, la transmisión en el centro, aquí el compartimento para las ruedas, y estas son las rejillas para el flujo del aire. El compartimento del maquinista se encuentra en la parte frontal. Estas locomotoras pesan 23 toneladas. En el interior de la mina de Bailey, los mineros se suben a la locomotora diésel de Brookville para que les lleve a su lugar de trabajo. Vemos a la gente preparada para empezar su jornada de trabajo. Aquí tenemos la estación del operador del vehículo. Aquí dispone de todos los controles del motor, el freno y el acelerador. Estos hombres tienen que irse a trabajar. Las locomotoras pueden alcanzar entre los 16 y los 19 kilómetros por hora, lo cual es mucho más rápido que si fueran a pie. Cada día se desplazan por la mina 80 vehículos subterráneos distintos, y todos los días al menos uno descarrila. Brookville también se encarga de eso. Ahora los operadores pueden hacer que la locomotora no descarrile con esta encarriladora ligera. El método tradicional era mediante este gato. Una labor bastante intensa y relativamente peligrosa. El método actual es hidráulico. De modo que lo que hacemos es levantar hidráulicamente la locomotora apoyándonos sobre el suelo y moviéndola lateralmente. Posicionarla de nuevo sobre el carril para que vuelva a su posición original y bajamos las ruedas con cuidado y de forma controlada sobre el raíl. Con innovaciones como la encarriladora y el motor diésel de combustión limpia, los mineros pueden moverse por la mina de forma segura y eficaz a 183 metros bajo tierra. En la superficie existe una nueva locomotora que no circula sobre raíles. Una empresa estadounidense está intentando desarrollarla para entrar dentro de la competición internacional. Esta es la innovación que cambia las reglas del juego, la locomotora moderna más rápida del mundo. Se llama Maglev, un tren de alta velocidad que ya se usa en China y Japón. Durante una prueba realizada en 2004, el Maglev alcanzó los 580 km por hora, la máxima velocidad registrada para una locomotora. Ya sabemos que antes hemos dicho que el TGV francés era el más rápido, pero ¿cuál de ellas es merecedora del título? Eso depende de lo que entiendas tú por el término locomotora. En el caso del Maglev, no lo propulsa un motor, sino la propia vía. Paradójicamente, el tren Maglev nunca entra en contacto con los raíles. Básicamente se mueve sobre un colchón de aire. Se propulsa mediante fuerzas magnéticas invisibles. La locomotora, si así quieres que nos refiramos a ella, levita, se propulsa y se guía magnéticamente. En la pista para pruebas de General Atomics en San Diego, California, los ingenieros han estado trabajando en el desarrollo de un tren Maglev para Estados Unidos. Si todo sale bien, los Maglevs podrían estar circulando en ciudades estadounidenses en menos de una década. Este prototipo está diseñado bajo el mismo principio de la física que los sistemas Maglev utilizados en China y Japón. Coge unos cuantos imanes, construye una vía especial, aplica energía y todo irá como la seda. La vía del Maglev, o deslizadera, está conectada a un clúster de cables eléctricos denominado motor sincrónico lineal, o LSM. Los vagones del tren están unidos a una serie de imanes que rodean la vía. Cuando el motor sincrónico lineal recibe energía, genera un campo magnético móvil con una onda magnética que propulsa el tren. A medida que el tren avanza, la electricidad deja de suministrarse. De ahí la cuestión de la levitación.
Dejadme que os explique cómo funciona el sistema de levitación. La levitación sucede debido a unas corrientes que se generan en la vía. Los imanes se encuentran en el interior de esta estructura y se utilizan para la levitación. Para que tenga lugar la levitación, los imanes están alineados en una formación denominada configuración de Holbach. El sistema de levitación funciona mediante estas flechas que indican la polaridad de los imanes, cuya configuración básica no es más que cada uno de estos imanes que está girado 45 grados. Lo que hace es producir una onda senoidal dirigida a la vía. Entra por aquí, sale por este otro lado y retrocede, de manera que tiende a centrar el campo magnético donde quieres, en este caso la vía. En lenguaje accesible, lo que eso significa es que las ruedas van a levitar sobre la vía. Todo lo que los imanes necesitan es un movimiento hacia adelante, y eso lo suministran los cables de la vía. En este caso, lo que genera la energía es la rueda. De hecho, lo que estamos viendo es el principio básico de la levitación. Hemos levitado por encima de los 2,5 centímetros. Esta levitación se mantendrá siempre que haya una propulsión. Cuando nos acercamos a una estación y vamos frenando, el espacio de aire se reduce gradualmente. Aquí ya casi estamos en la estación, por lo que vamos a posar la rueda. De este modo frenamos. Cuando alcanza suficiente velocidad, las ruedas se despegan del suelo. Cuando la velocidad del vehículo alcanza aproximadamente 16 km por hora, se genera la suficiente corriente en la vía, lo cual produce la levitación de toda la estructura, incluidos los imanes y las ruedas. La levitación del vagón por encima de la vía crea un sistema sin fricción, que es la clave para alcanzar velocidades de hasta 563 km por hora. Como los maglevs de China y Japón, este sistema necesita su propia vía. Y esto es precisamente una de sus ventajas, ya que no hay pasos a nivel. Tampoco necesitan maquinistas, ya que el sistema está completamente automatizado. Dirigidos desde una sala de control donde lo único que tienen que hacer los operadores es programar el motor para proporcionar la cantidad de energía necesaria para que el vagón se mueva. Pero el sistema que propone General Atomics posee una diferencia con respecto a las versiones de alta velocidad asiáticas. Estamos enfocando nuestra tecnología a operaciones de menor velocidad. Sistemas urbanos que alcancen un máximo de 160 km por hora. Sentimos que existe una demanda real para evitar el tráfico que encontramos en muchas de nuestras ciudades. A finales de 2009, General Atomics espera iniciar la construcción de un sistema de demostración de un maglev en el campus de la Universidad de Pensilvania en California. Construir el sistema maglev costará 30 millones de euros por cada kilómetro y medio. Si lo consiguen, Estados Unidos finalmente entrará a formar parte de la comunidad internacional de locomotoras de alta velocidad.